pozolón. Tú y yo comiendo tostada y pozolón. No me digas, temática del mes patrio a estas alturas. Sí, nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para un pozolón. ¿Pollo, cerdo o tlaxcalteca? Prefiero el estilo original. Ándale pues. Mientras tanto, veamos qué se averiguó sobre Tracy Atlas en el mes de septiembre, siendo que fue un mes que no recibió tanto bombo y platillo como el pasado. Pero aún así hay muchas cositas que ver, desde la posible primera anticola real vista en un cometa, hasta las posibles estrellas que vieron a este cometa eones antes que nosotros. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dándole like, y si te gustaría ver más, suscríbete. Y si ya lo hiciste, tlazocamati. Como suele pasar con todos los objetos celestes, la mejor manera que tenemos para estudiarlos estando tan lejos de nosotros es analizando su luz con diferentes métodos, y Tracy Atlas no es la excepción. En el adelanto del video anterior vimos que el cometa se había tornado de color verde, que esto aunado a su gran antigüedad se podría decir que se hizo un viejo verde. ¿Entienden? Un viejo verde. Bueno, ya me callo. El color verde en los cometas comunes de nuestro sistema solar se debe a la liberación de carbono diatómico gracias a la interacción de la radiación solar con los compuestos orgánicos presentes en los cometas, bajo un proceso que rompe las moléculas en fotones liberando esa luz. Sin embargo, otro elemento que es capaz de generar ese color en los cometas es el cianuro, pero no es tan común, y como Tracy Atlas tampoco lo es, esa es la razón detrás de su color verde. Tras una serie de observaciones durante el mes de agosto con telescopios del observatorio MDM, Michigan, Dartmouth, MIT, se observó un crecimiento en la emisión de cianuro en el cometa, a su vez que esto delataba una baja presencia de cadenas de carbono, algo que podría ser una característica común en los objetos interestelares, pero las conclusiones sugieren que es necesario seguir monitoreándolo, especialmente después del perihelio. El color previo a esta liberación de cianuro era un tono rojizo, posteriormente uno muy parecido al Sol. Esto se ve respaldado por estudios de fotometría en periodos previos, uno de ellos hecho por la red de observatorios que le dio nombre a Tracy Atlas. Atlas. Sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides. Registrando entre marzo y agosto con observaciones calibradas en diferentes bandas la presencia de polvo orgánico carbonoso. Mientras que en este otro estudio, enfocándose también en mediciones fotométricas, nos confirma una vez más una actividad cometaria congruente durante los primeros días posterior a su descubrimiento, sin eventos abruptos, como por ejemplo explosiones en el cometa o liberación súbita de gas o polvo, o sea que jamás se echó lo equivalente a un pedo. Y para finalizar por ahora con la luz del cometa, con los datos de varios telescopios como el VLT, el telescopio óptico nórdico y el observatorio Rosen, se pudo observar que la polarización de la luz que refleja Tracy Atlas es negativa, pero a niveles que hace que no haya precedentes de algo parecido en el sistema solar. Es más, no se parece ni siquiera al otro cometa interestelar que nos visitó en 2019, 2I Borisov. Para comparar, en el gráfico podemos ver también los datos de otros cometas en la línea gris y los datos del cometa Hale-Bopp. Simplemente no hay punto de comparación. ¿Pero qué implica esta polarización negativa tan única? Que la composición del polvo que sale desprendido del cometa es igual de única, por un proceso de formación muy diferente al de nuestro sistema solar y por extensión características físicas diferentes, desde texturas finas o composición exótica o por capas. Algo que me hace ruido a estas alturas es que mucho se habla de las rarezas de Tracy Atlas y Oumuamua, pero a mi parecer es más raro el menos raro de los tres objetos interestelares, Borisov. ¿Por qué un cometa que viene fuera del sistema solar es tan parecido a los nuestros? Pero supongo que la muestra de estos objetos, siendo solo de 3, es demasiado pequeña para sacar una conclusión. Y con respecto al número de objetos interestelares, tenemos este análisis sobre la tasa de encuentros con estos objetos. Aquí pretenden modelar una explicación sobre si esta tasa se explica con distribuciones de velocidad estándar en la galaxia o si se requieren de anomalías en la misma. ¿Ok? Usando un mapeo Liouville ofrece un marco consistente para propagar distribuciones interestelares al sistema solar. Aplicando esto a Tracy Atlas, sugiere que tales detecciones son posibles con sesgos de velocidad afinados, pero su origen astrofísico natural es incierto, abriendo la puerta a hipótesis de orígenes artificiales. A ver, espera.
¿Anomalías? ¿Velocidades inusuales? ¿Orígenes artificiales? ¿Pero otra vez tú? Así es. Algo así solo podría salir del puño y letra de Avi Loeb. Claramente no podía dejar atrás su estilo, hacer un análisis serio para después conectarlo con este tipo de barrabasadas. Y es que la premisa es realmente buena. ¿Qué tan comunes son los objetos interestelares? 3 registros en menos de 10 años. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Llegan pocos objetos o en realidad registramos muy pocos? Son preguntas interesantes, sin embargo, creo que hay que abordarlas con una perspectiva que no sea la de un análisis que, si le quitas el lenguaje técnico y las fórmulas, podría pasar como una entrada nueva en el blog de Loeb hablando de extraterrestres. Oh, espera, que sí lo hizo. Y con un título que ni de pedo se atreve a ponerlo en un estudio. ¿Cómo distinguir una población de rocas interestelares de una flota de naves espaciales? Paciencia, por favor. Si bien es válida la pregunta por ser algo que viene de fuera del sistema solar, pero no preguntas eso haciendo referencia a un cuerpo celeste que tiene a todos los ojos del planeta observando cómo presenta actividad cometaria. Ya que estamos, en el video pasado comenté que Avi Loeb había hablado de la anticola de Tracy Atlas como lo que es, un cometa. Además de la entrada en su blog que mostré, resulta que también hay un estudio al respecto. En este análisis, por fortuna, no sale con alguna cosa rara que implique orígenes extraterrestres, lo cual me resulta raro teniendo en cuenta que sería la primera vez que vemos una anticola real en un cometa. Espera, ¿real? ¿Que las demás no lo son? Pues así es, las anticolas vistas en cometas son tan solo una ilusión óptica por nuestro punto de vista desde la Tierra. ¿Por qué de repente tiene una anticola real? Eso quiere decir que los extraterrestres se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Bueno, esta vez no. Lo que pasa es que más bien se trata de una coma con una forma elongada, que apunta hacia el Sol y es interpretada como una anticola no causada por esta ilusión óptica. Y se hace un análisis de los fenómenos físicos que pueden estar detrás de ella, como por ejemplo una extensión anisotrópica de la línea de nieve, que es la distancia donde se subliman los hielos, debido a diferencias en el flujo de masa de sublimación entre la dirección solar y perpendicular causadas por el ángulo de iluminación. Por ello lo de anisotrópica, que son diferencias en las propiedades de la materia dependiendo del ángulo de donde se miden dichas propiedades. En este caso, un mayor flujo hacia el Sol produce granos más grandes con vidas más largas y una línea de nieve más lejana en esa dirección. Concluyen que la anticola surge naturalmente de la iluminación no uniforme, dependiendo de la composición e insolación solar, y predijeron cambios en la coma al acercarse al Sol, y enfatizan que las anticolas son más probables lejos del Sol. ¿Ven qué bonito es cuando Loeb hace de manera seria su trabajo sin tener que bajarse el nivel de Jaime Maussan? Y sobre todo eso, usar una explicación que implique un proceso natural. Casi explota el pobrecito. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y para acabar con Loeb por este video, sacó otro estudio más donde habla de 2 propiedades del cometa interestelar, su posible aceleración no gravitacional y los límites de su tamaño. Es interesante porque desde que se descubrió a este visitante, Loeb ha estado muy pesado con su aceleración no gravitacional. ¿Pero esto qué implica? Bueno, todo objeto en el espacio, como en este caso el cometa, tiene una velocidad, pero al acercarse a un cuerpo cósmico como un planeta, luna o estrella, la gravedad de este cuerpo masivo hace que se acelere dándole un impulso gravitatorio. Esto es aceleración gravitacional, pero la no gravitacional implica otros procesos por los cuales otros objetos pueden acelerar sin la necesidad de hacer un sobrevuelo a un cuerpo masivo. Por ejemplo, eyección de gas o polvo a presión, el efecto Yarkovsky o rotación que induce un empuje, o la que sería la favorita de Loeb, motores en una posible nave extraterrestre. Es justo así como usamos nuestras ondas, la gran mayoría las impulsamos por aceleración gravitacional, pero también por no gravitacional, ya sea por motores de combustible químico o iónico. ¿Y qué nos dice el estudio? Bueno, que la aceleración no gravitacional de Tracy Atlas es menor que aproximadamente 3 por 10 a la menos 10 unidades astronómicas por día al cuadrado, lo que se traduce como 0.0000000003, lo que en la práctica es 0. Lo siento, Avi, no hay motores nucleares.
Y con respecto a los límites de su tamaño, no hay mucha novedad. Con los datos del telescopio James Webb, Loeb saca un tamaño similar que otros estudios vistos en agosto, menos de 5 kilómetros de diámetro sin tener una medición exacta, así como una pérdida de masa de 150 kilos por segundo y una densidad aproximada de 0.5 gramos por centímetro cúbico, muy similar a otros cometas ya conocidos como el 67P Churyumov-Gerasimenko, 81P Wild 2, 9P Tempel 1 o el 1P Halley. La foto del canal, güey. Quisiera agregar que como este estudio es muy corto, literal son 3 páginas de las cuales una tiene las referencias, me da la sensación de que Loeb quiso buscarle las chichis a las hormigas indagando sobre la aceleración no gravitatoria de Tracy Atlas, pero la diferencia es absurdamente nula. Ya no siguió más indagando al respecto porque no tenía de dónde agarrarse con lo de los motores nucleares. Una vez más, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Se acuerdan que durante este mes también resultó que el Sol golpeó con una llamarada solar a Tracy Atlas? Se temía que algo así pudiera destruir al cometa. Después de todo, ha habido otros que al pasar cerca del Sol se terminan evaporando, pierden su cola o se fragmentan. Evidentemente ya todos saben que no fue destruido o no seguiría viendo más cositas del cometa, pero ¿hubo cambios? ¿Qué provocó esta llamarada solar al cometa? Bueno, pues nada. No se registró cambio significativo alguno en el cometa. Y ya. Sí, y ya. Y todavía recuerdo cuando escuché la noticia. Fue como de, no puede ser, ¿cómo es posible que el Sol le esté apuntando directamente al cometa? Lo va a vaporizar, lo va a destruir. Y vino otro y me dijo, no, es que el Sol nos está defendiendo de las naves extraterrestres que dijo Avi Loeb que ese es un pendejo. ¿Cómo crees eso? Este mendigo viejo verde nada más nos tiene con el Jesús en la boca de si va a sobrevivir o no. Pero lo bueno es que solo fue un ligero susto de que este cometa fuera a desaparecer y ya. No pasó a mayores. En el resumen de agosto pudimos ver cómo es que se tenían observaciones del cometa incluso antes de ser descubierto oficialmente el 1 de julio. Observaciones que incluso venían desde marzo. Bueno, pues con este estudio se volaron la barda porque usando los datos del ZTF, instalación transitoria de Zinke, en San Diego, California, se tienen observaciones de Tracy Atlas desde un año antes de su descubrimiento. ¡A la perra! Durante su trayectoria entrante a una distancia de 17 unidades astronómicas, a unos 2.500 millones de kilómetros del Sol. Los datos que se obtienen desde 6.5 unidades astronómicas respaldan lo ya visto por el TESS y el telescopio Hubble. Pero lo interesante es todo lo que se obtuvo más allá de esta distancia, ya que no hubo liberaciones súbitas de gas o polvo, consistente con 2 Borisov y la mayoría de cometas de periodo largo de nuestro sistema solar, siendo que a una distancia de 9 unidades astronómicas inició su liberación de hielo de CO2. Imaginen, si se pudo observar tan lejos con este observatorio, ¿qué tantas cosas no va a descubrir el observatorio Vera Rubin? Y para finalizar con este resumen, les presento a los que fueron mis estudios favoritos ya que me resultaron más apasionantes. Lo que siempre me llamó la atención de este cometa es que, si bien ya podemos hacernos una idea de su edad y del tiempo que lleva viajando por la galaxia, sería impresionante poder saber qué otros sistemas solares ha visitado este viajero. ¿Será que en alguno de estos sistemas hubo un Avi Loeb alien que también dijo las mismas mamadas? Bueno, pues tratando de responder a esto, tenemos la búsqueda de los testigos de su viaje. Estos estudios hacen un análisis de la trayectoria pasada del cometa basándose en los datos de Gaia DR3, el catálogo estelar de la ESA, Agencia Espacial Europea. Hacen un rastreo hasta unos 10 millones de años y por medio de astrometría se han identificado 93 encuentros nominales por parte de este y unos 25 por parte de este otro, aunque ninguno perturbó significativamente la trayectoria de Tracy Atlas. Por otra parte, la estrella más cercana que visitó es la que en los registros de Gaia tiene el número... ese número, pero que también es conocida como HD 187760, una estrella naranja a 83.97 años luz de nuestro Sol en la constelación de Sagitario. Con todos estos datos hay una gran consistencia con que Tracy Atlas es un cometa que ha nacido y vivido en el disco delgado de la Vía Láctea, pese a su velocidad alta, la cual se teoriza que puede deberse a un encuentro con un sistema de estrellas binario. Sin embargo, todos estos datos no bastan para poder tener una historia de la trayectoria completa. Se espera que con la aparición de nuevos objetos interestelares se puedan ampliar y mejorar las trayectorias, y como no podía quedarse atrás la inteligencia artificial, harán un machine learning con dichos datos
datos para poder predecir mejor las trayectorias de estos fascinantes objetos. Y es que realmente es intrigante lo mucho que podemos aprender de estos lugares remotos que ha visitado, no solamente de su sistema de origen, quizás incluso la mayoría de sus rarezas se deban a cambios sufridos por estar eones navegando por la galaxia, y eso abre las puertas a muchas más preguntas que, aunque apasionantes, tal vez no tengamos la respuesta de la gran mayoría. Esto sería todo por este video. Sin duda son fascinantes todas las cosas que hemos aprendido sobre este cometa interestelar, pero más fascinante e intrigante me resulta todo aquello que quizás jamás averiguaremos sobre él. Pero así son estas cosas. Si te gustó, dale like. Suscríbete para que más gente pueda escapar de las garras de las especulaciones del OEF. Niteshnahuatía. Rayando el sol, desclasificación. Eso quiere decir que los extraterrestres se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos... No.